Todavía recuerdo aquel día de primavera en Madrid como si fuera ayer. El sol brillaba sobre los tejados del barrio Salamanca, donde Isabella y yo habíamos construido nuestro hogar después de mi éxito con Technovanguard, mi empresa de inteligencia artificial. El aroma del café recién hecho llenaba nuestra cocina mientras Isabella preparaba su característico desayuno, pan tumaca con aceite de oliva virgen extra de Jaén. Algo que había adoptado con entusiasmo desde que nos mudamos de Silicon Valley a España hace 5 años. Fue durante ese desayuno cotidiano cuando noté el primer temblor en su mano mientras sostenía la taza de café. Isabella lo descartó con una sonrisa, atribuyéndolo al cansancio por el evento benéfico que habíamos organizado la noche anterior en el Teatro Real. Como empresario tecnológico convertido en filántropo, estos eventos se habían vuelto parte de nuestra rutina, pero Isabella siempre los manejaba con una gracia natural que me dejaba asombrado. Las semanas siguientes trajeron más señales que intentamos ignorar, pequeños momentos de confusión al salir del metro de Serrano, sensibilidad inusual a las luces de las terrazas durante nuestras cenas en la Latina, y ocasionales episodios de desorientación mientras paseábamos por el Retiro. Isabella, siempre optimista, los atribuía al jet lag de nuestros frecuentes viajes entre Madrid y Silicon Valley, donde mantenía la sede principal de mi empresa. El punto de inflexión llegó durante una presentación que Isabella daba en la Fundación Telefónica sobre su proyecto de arte digital. En medio de su charla sobre la intersección entre tecnología y expresión artística, su voz comenzó a temblar, las palabras se mezclaron, y vi el miedo en sus ojos por primera vez. Fue entonces cuando decidimos buscar ayuda médica seria. Nuestra primera visita fue al Dr. Ramírez en la Clínica Ruber Internacional, uno de los neurólogos más respetados de España. Recuerdo vívidamente la decoración minimalista de su consulta, los títulos enmarcados de Harvard y Oxford, y la expresión de perplejidad en su rostro mientras Isabella describía sus síntomas. Los análisis de sangre, las resonancias magnéticas, los electroencefalogramas, cada prueba arrojaba resultados normales, mientras los síntomas de Isabella se intensificaban. No me di por vencido. Utilicé mis contactos en el mundo tecnológico para conseguir citas con los mejores especialistas. Volamos a la Clínica Mayo en Rochester, consultamos con neurólogos en la Charité de Berlín, y visitamos expertos en el Hospital Pitié-Salpêtrière en París. Cada viaje nos dejaba más frustrados que el anterior. Isabella comenzó a temer los aeropuertos, asociándolos con más decepciones médicas. Entre consulta y consulta, intentábamos mantener una vida normal. Seguíamos cenando en nuestros restaurantes favoritos del barrio de los Austries, paseando por la Plaza Mayor en las tardes de domingo, y visitando el Thyssen los días que Isabella se sentía con fuerzas. Pero cada vez era más difícil ignorar cómo su condición afectaba nuestra vida cotidiana. Los temblores se volvieron más frecuentes, la sensibilidad a la luz más aguda, y los episodios de desorientación más prolongados. Las noches se volvieron particularmente difíciles. Desde nuestro ático con vistas a la Gran Vía, observaba a Isabella dormir, su respiración irregular interrumpida por ocasionales sobresaltos. Me sentía impotente, un sentimiento nuevo para alguien acostumbrado a resolver problemas complejos con tecnología y recursos. Todo mi éxito empresarial, las portadas en Emprendedores y Forbes España, los premios de innovación, nada de eso servía para ayudar a la mujer que amaba. Nuestros amigos del Círculo Tecnológico y Artístico de Madrid intentaban ayudar a su manera. Elena, una galerista que había trabajado con Isabella en varias exposiciones, nos recomendó terapias alternativas. Carlos, mi socio en varios proyectos de startup, sugirió consultar con médicos en Silicon Valley. Incluso mi madre, desde su casa en Pozuelo, llamaba diariamente con remedios caseros y consejos bien intencionados. La frustración comenzó a afectar mi trabajo. Las reuniones en el campus tecnológico de Tres Cantos se volvieron un desafío, mi mente constantemente preocupada por Isabella. Los inversores notaron mi distracción durante las presentaciones de nuevos proyectos, pero nadie se atrevía a mencionarlo directamente. Mi asistente, Ana, se convirtió en una aliada invaluable, reorganizando mi agenda para permitirme acompañar a Isabella a sus consultas médicas. Una tarde, mientras esperábamos los resultados de otro conjunto de pruebas en la Fundación Jiménez Díaz, Isabella me confesó su mayor temor. No era la enfermedad en sí lo que más la asustaba, sino la posibilidad de perder su identidad, su capacidad para crear arte, su independencia. La escuché en silencio, sosteniendo su mano,
recordando cómo nos habíamos conocido en aquella galería de arte en San Francisco, ella exponiendo sus obras digitales, yo buscando invertir en arte tecnológico. Los médicos comenzaron a sugerir que los síntomas podrían tener un componente psicosomático. Isabella se negó a aceptar ese diagnóstico, y yo la apoyé. Conocía a mi esposa. Esto no era ansiedad ni estrés. Había algo más, algo que la medicina convencional no lograba identificar. Comenzamos a documentar cada síntoma, cada episodio, buscando patrones que pudieran ayudarnos a entender qué estaba sucediendo. Mientras tanto, nuestra vida social se fue reduciendo gradualmente. Las invitaciones a eventos del ecosistema startup madrileño quedaban sin responder. Las cenas con amigos en el mercado de San Miguel se volvieron menos frecuentes. Isabella comenzó a preferir quedarse en casa, donde se sentía más segura, rodeada de sus lienzos digitales y sus proyectos de arte inacabados. La veía luchar cada día por mantener su rutina. Se esforzaba por continuar con sus proyectos artísticos, aunque sus manos temblaran al usar la tableta digital. Intentaba mantener su compromiso con la Fundación de Arte Tecnológico que habíamos creado juntos, aunque cada vez le costaba más concentrarse durante las reuniones. Su determinación me inspiraba y me destruía al mismo tiempo. Cada noche, después de asegurarme de que Isabella estaba dormida, me encerraba en mi despacho a investigar. Leía artículos médicos, estudios de casos raros, consultaba con expertos en enfermedades poco comunes a través de videoconferencias. Aprendí más sobre neurología y enfermedades autoinmunes de lo que jamás imaginé necesitar. Pero cada nueva teoría, cada posible diagnóstico, nos llevaba a otro callejón sin salida. La situación alcanzó un punto crítico cuando Isabella tuvo que cancelar su participación en Arco, la feria de arte contemporáneo más importante de España. Había estado trabajando en una instalación interactiva que combinaba inteligencia artificial con arte tradicional, algo que debería haber sido el punto culminante de su carrera. Verla renunciar a ese sueño fue devastador. Aquella noche de octubre en Madrid tenía un aire especial. Después de otra consulta desalentadora en la Clínica Universidad de Navarra, donde el nuevo especialista solo había repetido lo que ya sabíamos, decidí sorprender a Isabella llevándola a Le Petit Jardin. Este restaurante, escondido en una callecita del barrio de Chamberí, se había convertido en nuestro refugio desde que lo descubrimos hace 3 años, durante una de nuestras primeras semanas en Madrid. Le Petit Jardin no era solo un restaurante, era nuestro pequeño rincón de París en Madrid. El chef, Maurice Dubois, había transformado una antigua casa señorial en un espacio que transportaba a sus comensales a un jardín francés en pleno corazón de la capital española. La decoración Art Nouveau, las paredes cubiertas de enredaderas artificiales y el tintineo suave de las copas de cristal creaban una atmósfera que siempre había ayudado a Isabella a relajarse. Recuerdo haber llamado personalmente a Maurice esa mañana. Él conocía nuestra situación. Isabella y él solían charlar en francés sobre arte y gastronomía cuando visitábamos el restaurante en mejores tiempos. Me aseguró que nos prepararía una velada especial, incluyendo los platos favoritos de Isabella. La sopa de cebolla gratinada que le recordaba sus años de estudiante en París y el cordero en croûte de hierbas que siempre elogiaba. Esa tarde, mientras nos preparábamos para salir, noté que Isabella parecía tener un mejor día. Se puso el vestido azul marino que tanto me gustaba, el mismo que había usado en la inauguración de su última exposición en el Centro de Arte Reina Sofía. Su pelo castaño, aunque más fino que antes debido al estrés de los últimos meses, caía suavemente sobre sus hombros. Por un momento, mientras se aplicaba un toque de perfume, vislumbré a la Isabella de siempre, la mujer fuerte y vibrante que había conquistado el mundo del arte digital. El trayecto desde nuestro apartamento hasta el restaurante fue tranquilo. El chofer, Miguel, que nos había acompañado en tantas visitas médicas durante los últimos meses, condujo con especial cuidado, evitando las calles más transitadas para no alterar a Isabella con el ruido y las luces de la ciudad. Durante el viaje, ella apoyó su cabeza en mi hombro, como solía hacer antes de que todo esto comenzara, y por un momento sentí que quizás las cosas podrían mejorar. Al llegar a Le Petit Jardin, Maurice nos recibió personalmente en la entrada. El maître, Jean-Pierre, nos guió hasta nuestra mesa favorita, situada en un rincón tranquilo del restaurante, junto a una ventana que daba a un pequeño patio interior iluminado con farolillos vintage. Las velas sobre la mesa proyectaban una luz suave y acogedora,
y el aroma a lavanda fresca de los centros de mesa creaba una atmósfera reconfortante. La velada comenzó perfectamente. Isabella incluso sonrió cuando el sommelier, Roberto, nos recomendó un Rioja que habíamos descubierto juntos durante un viaje a La Rioja el año anterior, antes de que los síntomas comenzaran. Mientras esperábamos el primer plato, conversamos sobre cosas ligeras, la última exposición en el Museo Thyssen, los nuevos proyectos de arte digital que ella quería retomar. Los planes para pasar las Navidades en nuestra casa de la sierra. La sopa de cebolla llegó humeante, su aroma característico mezclándose con el del pan recién horneado. Isabella tomó un par de cucharadas, comentando que le recordaba a sus días de estudiante en l'École des Beaux-Arts. Por un momento, todo parecía normal, como si los últimos meses hubieran sido solo una pesadilla de la que por fin despertábamos. Fue durante el segundo plato cuando todo cambió. El camarero acababa de servir el cordero cuando noté que algo no iba bien. La mano de Isabella, que sostenía la copa de vino, comenzó a temblar más intensamente que de costumbre. Al principio intenté no darle importancia, pero cuando vi que el color abandonaba su rostro, supe que esto era diferente a los episodios anteriores. Sus ojos, normalmente vivaces y expresivos, comenzaron a perder foco. Su respiración se volvió irregular, entrecortada. Intentó decirme algo, pero las palabras se negaban a salir de su boca. Los cubiertos resbalaron de sus manos, produciendo un ruido metálico que pareció resonar en todo el restaurante. El tiempo pareció detenerse mientras veía a mi esposa luchar por mantener el control de su cuerpo. Los comensales de las mesas cercanas comenzaron a notar que algo no iba bien. Vi la preocupación en sus rostros, algunos susurrando entre sí, otros llamando discretamente a los camareros. Una pareja de ancianos en la mesa contigua, que nos había sonreído amablemente al llegar, ahora nos miraba con evidente preocupación. La señora se persignó en silencio, un gesto que en otro momento me habría parecido excesivo pero que ahora reflejaba la gravedad de la situación. Maurice apareció inmediatamente en nuestra mesa, su experiencia de años en la restauración evidente en la calma con la que manejó la situación. Con un gesto discreto, indicó a Jean-Pierre que despejara el área alrededor de nuestra mesa, mientras yo sostenía a Isabella, intentando mantenerla estable en su silla. Su cuerpo se había vuelto rígido, sus manos heladas entre las mías. Con manos temblorosas, logré sacar mi teléfono y marcar el número de emergencias. La operadora del 112 me pidió que mantuviera la calma mientras describía los síntomas de Isabella. Su voz profesional contrastaba con el caos que sentía en mi interior. Me aseguró que una ambulancia estaba en camino, que llegaría en minutos, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Entre los comensales, un hombre se identificó como médico. El doctor Velasco, según se presentó, se acercó rápidamente a nuestra mesa. Era un neurólogo del Hospital La Paz que estaba cenando con su familia. Comenzó a examinar a Isabella con movimientos precisos y profesionales, haciéndome preguntas sobre sus antecedentes médicos, los tratamientos previos, los diagnósticos anteriores. La frustración en su rostro mientras examinaba a Isabella reflejaba la misma que habíamos visto en docenas de especialistas antes. Sus signos vitales eran extraños: pulso irregular, respiración superficial, pupilas no reactivas a la luz. Pero nada en su formación médica parecía explicar la combinación de síntomas que presentaba mi esposa. El restaurante, normalmente lleno de conversaciones animadas y risas, había caído en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido distante de las sirenas que se acercaban. Los otros comensales, que habían estado disfrutando de una noche normal de viernes, ahora eran testigos involuntarios de nuestro drama personal. Algunos habían dejado sus mesas para dar espacio, otros observaban con una mezcla de preocupación y curiosidad desde la distancia. Maurice había ordenado apagar la música ambiental y reducir la intensidad de las luces, creando un ambiente más tranquilo que parecía ayudar a Isabella. El personal del restaurante se movía con eficiencia silenciosa, manteniendo el orden y la calma en medio del caos. Jean-Pierre se había posicionado en la entrada, esperando para guiar a los paramédicos cuando llegaran. Los minutos se arrastraban con una lentitud insoportable. Sostenía la mano de Isabella, cada vez más fría, mientras susurraba palabras de ánimo en su oído. Le recordaba momentos felices, nuestra primera cita en San Francisco, la propuesta de matrimonio en el Puente de las Artes en París.
nuestra decisión de mudarnos a Madrid para estar más cerca del arte y la cultura que tanto amábamos. El doctor Velasco continuaba monitoreando sus signos vitales, su expresión cada vez más preocupada. Intentó administrarle un anticonvulsivo de su botiquín personal, pero dudó, preocupado por las posibles interacciones con los medicamentos que Isabella ya estaba tomando. La impotencia en su rostro reflejaba la misma que yo había visto en tantos otros médicos durante los últimos meses. Las sirenas se escuchaban cada vez más cerca, su sonido atravesando el silencio de la noche madrileña. Por la ventana, vi los destellos azules de la ambulancia reflejándose en las fachadas de los edificios. Jean-Pierre ya estaba en la puerta, haciendo señas a los paramédicos para que nos localizaran rápidamente. El equipo médico entró con eficiencia profesional, trayendo consigo un aire de urgencia controlada. 2 paramédicos, equipados con mochilas médicas y un desfibrilador, comenzaron inmediatamente a atender a Isabella. Sus preguntas eran precisas, sus movimientos seguros, pero podía ver en sus ojos la misma perplejidad que había visto en tantos otros profesionales médicos. Mientras preparaban a Isabella para trasladarla, noté que los otros comensales habían comenzado a rezar en voz baja. Una señora mayor sostenía un rosario, sus labios moviéndose en silenciosa súplica. Un grupo de jóvenes que había estado celebrando un cumpleaños en una mesa cercana ahora permanecía en respetuoso silencio, sus copas de champaña olvidadas sobre la mesa. Maurice se acercó nuevamente, esta vez con mi abrigo y el bolso de Isabella, que había recuperado del guardarropa. Su gesto de preocupación paternal me conmovió. En los 3 años que llevábamos frecuentando su restaurante, se había convertido en más que un simple restaurador para nosotros. Me aseguró que no me preocupara por la cuenta, que lo único importante era que Isabella recibiera atención médica. Mientras los paramédicos preparaban la camilla, recordé todas las veces que habíamos disfrutado de veladas perfectas en este mismo lugar. Las risas compartidas, las conversaciones sobre arte y tecnología, los planes que habíamos hecho para el futuro. Ahora, ese mismo espacio que había sido testigo de tantos momentos felices se había convertido en el escenario de una de nuestras noches más angustiantes. El traslado de Isabella a la ambulancia fue un momento surrealista. Los paramédicos se movían con precisión coordinada, pero para mí todo parecía suceder en cámara lenta. El doctor Velasco se ofreció a acompañarnos al hospital, preocupado por la complejidad del caso. Su presencia me proporcionaba un pequeño consuelo en medio del caos. Mientras seguía a la camilla hacia la salida, pude ver el impacto que la escena había tenido en el personal del restaurante. Los camareros, que normalmente mantenían una actitud profesional y distante, mostraban genuina preocupación en sus rostros. La sumiller, que apenas 1 hora antes nos había recomendado el vino con entusiasmo, ahora contenía las lágrimas mientras nos veía partir. En medio del caos que se había desatado en Le Petit Jardin, mientras los paramédicos preparaban el equipo y el doctor Velasco intentaba estabilizar a Isabella, sucedió algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Entre el personal del restaurante que se movía con urgencia controlada, una joven camarera se destacó del grupo. No la había notado antes, aunque después supe que llevaba varios meses trabajando allí. María, como más tarde nos diría que se llamaba, se movía de una manera diferente a los demás. Mientras todos actuaban con una mezcla de pánico y preocupación profesional, ella avanzaba con una calma que parecía fuera de lugar en medio de la emergencia. Sus pasos eran decididos, sus movimientos seguros, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Tenían una profundidad inusual, una mezcla de sabiduría antigua y compasión genuina que contrastaba con su aparente juventud. Vestía el uniforme negro estándar del restaurante, pero llevaba un pequeño colgante de piedra verde que captaba la luz de manera peculiar. Más tarde aprendería que era una piedra de jade que había pertenecido a su abuela. Sin pedir permiso ni dar explicaciones, María se arrodilló junto a Isabella. El doctor Velasco, sorprendido por esta intrusión en lo que consideraba su dominio profesional, comenzó a protestar, pero algo en la actitud de la joven lo hizo detenerse. Quizás fue la seguridad de sus movimientos, o tal vez la extraña calma que parecía emanar de ella, pero todos los presentes, incluidos los paramédicos, se quedaron en silencio, observando. Con una naturalidad que parecía fuera de este mundo, María tomó el rostro de Isabella entre sus manos. Sus dedos, aunque marcados por el trabajo duro en el restaurante, se movían con una delicadeza sorprendente.
Podía ver pequeñas cicatrices de quemaduras en sus manos, probablemente de años trabajando en cocinas, pero en ese momento sus movimientos eran tan precisos como los de un cirujano. El restaurante entero pareció contener la respiración. Los comensales que quedaban, el personal, incluso el chef Maurice, que se había mantenido en un segundo plano supervisando la situación, todos observaban la escena con una mezcla de incredulidad y esperanza. El único sonido era el suave murmullo de María, palabras en un idioma que no reconocí pero que sonaban como una antigua canción de cuna. Mientras María mantenía sus manos en el rostro de Isabella, comencé a notar cambios sutiles pero innegables. El color empezó a regresar a las mejillas de mi esposa, primero apenas perceptible, luego más evidente. Su respiración, que había sido irregular y superficial, comenzó a normalizarse. Los temblores que habían sacudido su cuerpo gradualmente cedieron, como olas que se calman después de una tormenta. Los paramédicos intercambiaron miradas de asombro mientras monitoreaban los signos vitales de Isabella. El doctor Velasco, que momentos antes había estado escéptico, ahora observaba con atención profesional, tomando notas mentales de cada cambio. Los números en los monitores comenzaron a estabilizarse, mostrando una mejoría que desafiaba toda explicación médica convencional. María continuó su intervención durante varios minutos más, sus ojos cerrados en intensa concentración. El ambiente en el restaurante había cambiado completamente. La tensión y el pánico inicial habían sido reemplazados por una especie de reverencia colectiva. Incluso los sonidos de la calle parecían haberse atenuado, como si el mundo exterior respetara la importancia de lo que estaba sucediendo en ese momento. Cuando finalmente Isabella abrió los ojos, la transformación era evidente. Su mirada, que durante meses había estado nublada por la confusión y el dolor, ahora brillaba con una claridad que no veía desde antes de que comenzara su enfermedad. Me miró directamente, y por primera vez en mucho tiempo, vi reconocimiento real en sus ojos, no la confusión que se había vuelto tan común. Antonio, dijo mi nombre con una voz clara y firme, algo que no había podido hacer durante las últimas semanas. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. A mi alrededor, escuché suspiros de alivio y algunos sollozos contenidos de los testigos de este momento extraordinario. María finalmente retiró sus manos del rostro de Isabella, pero lo hizo gradualmente, como si estuviera completando un proceso delicado. Sus propios ojos, cuando los abrió, mostraban el cansancio de quien ha realizado un esfuerzo significativo. Sin embargo, mantuvo su compostura y dignidad, como si lo que acababa de hacer fuera algo completamente normal en su día a día. El doctor Velasco fue el primero en romper el silencio reverencial que se había instalado en el restaurante. Con voz profesional pero claramente afectada por lo que acababa de presenciar, comenzó a realizar un nuevo examen médico a Isabella. Sus signos vitales eran ahora completamente normales, su coordinación había vuelto, y lo más sorprendente, los síntomas neurológicos que la habían atormentado durante meses parecían haber desaparecido. Los paramédicos, aunque todavía querían trasladar a Isabella al hospital para realizar pruebas completas, ya no mostraban la urgencia inicial. Se movían con más calma, comentando entre ellos en voz baja sobre lo extraordinario de la situación. Uno de ellos, el más veterano, mencionó que en sus 20 años de servicio nunca había visto nada similar. María se mantuvo en un discreto segundo plano mientras el personal médico trabajaba. Noté que varios de sus compañeros la miraban de manera diferente, como si la vieran por primera vez. Jean-Pierre, el maitre, se acercó a ella con una mezcla de respeto y curiosidad, pero ella simplemente negó con la cabeza, como indicando que no era el momento de explicaciones. Isabella, ahora más fuerte y lúcida, insistió en sentarse correctamente en su silla. El color había vuelto por completo a su rostro, y sus movimientos, aunque todavía cautelosos, mostraban una coordinación que no había tenido en meses. Pidió un vaso de agua, y cuando lo tomó, sus manos estaban completamente estables, sin el más mínimo temblor. Los comensales que habían presenciado toda la escena comenzaron a murmurar entre ellos, algunos sacando discretamente sus teléfonos para documentar el momento. Maurice, siempre atento a la privacidad de sus clientes, intervino con elegancia para pedirles que respetaran la intimidad de la situación. La mayoría guardó sus dispositivos con vergüenza, aunque pude ver que algunos seguían tomando notas en servilletas, como si quisieran asegurarse de no olvidar ningún detalle de lo que acababan de presenciar.
Fue entonces cuando María finalmente se acercó para hablar con nosotros. Su voz, cuando comenzó a explicar, era suave pero segura, con un ligero acento que delataba sus orígenes andinos. Nos contó que provenía de un pequeño pueblo en las montañas de Perú, donde había aprendido las antiguas prácticas de sanación de su abuela, una curandera respetada en la región. Lo que aflige a la señora, explicó María con sencillez, es algo que la medicina moderna no puede ver con sus máquinas, pero que mi gente ha conocido y tratado durante generaciones. Sus palabras, aunque podrían haber sonado a superstición en otro contexto, llevaban el peso de la evidencia que acabábamos de presenciar. El doctor Velasco, quien en cualquier otra circunstancia probablemente habría descartado tales explicaciones, escuchaba con atención profesional. Incluso sacó una pequeña libreta y comenzó a tomar notas mientras María describía los síntomas que había reconocido en Isabella, síntomas que coincidían perfectamente con una condición que su pueblo llamaba susto del alma. Los paramédicos, que habían estado preparando el traslado, ahora consultaban entre ellos y con el doctor Velasco sobre cómo proceder. La mejoría de Isabella era innegable, pero los protocolos médicos exigían un examen completo en el hospital. Sin embargo, por primera vez en meses, mi esposa podía expresar claramente su opinión sobre su propio tratamiento. Maurice, quien había estado observando todo desde una distancia respetuosa, se acercó para ofrecer su oficina privada si queríamos discutir la situación con más privacidad. El restaurante seguía en silencio, los pocos comensales restantes aparentemente sin prisa por marcharse, como si comprendieran que estaban siendo testigos de algo extraordinario. En la oficina de Maurice, María nos explicó más detalladamente su formación. Mientras trabajaba en el restaurante para mantenerse, estudiaba medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Su sueño era crear un puente entre la medicina tradicional de su pueblo y la medicina moderna occidental. Hasta ese momento, había mantenido sus conocimientos ancestrales en privado, temerosa de cómo serían recibidos en el ambiente académico. Isabella, quien ahora podía participar plenamente en la conversación, expresó algo que me sorprendió. Describió sensaciones y síntomas que nunca antes había podido articular claramente, y María asentía con comprensión, como si estuviera escuchando una descripción familiar. La conexión entre ambas mujeres era palpable, trascendiendo las barreras de cultura y clase social. El doctor Velasco, aunque claramente fuera de su elemento, mantuvo una actitud profesional y abierta. Propuso un plan de seguimiento que incluiría tanto los exámenes médicos convencionales como sesiones con María, si ella estaba dispuesta. Su propuesta de documentar el caso para una posible publicación médica fue recibida con interés por todos los presentes. Los paramédicos, después de realizar una última serie de pruebas y verificar que los signos vitales de Isabella se mantenían estables, finalmente accedieron a no realizar el traslado al hospital. El doctor Velasco se ofreció a hacer un seguimiento personal del caso, claramente intrigado por las posibilidades que esta experiencia abría para su comprensión de la medicina. Mientras todo esto sucedía, pude observar más detenidamente a María. A pesar de su juventud, no tendría más de 25 años, había una madurez en su comportamiento que iba más allá de su edad. Su manera de explicar las tradiciones de su pueblo, sin disculpas pero también sin arrogancia, demostraba una seguridad en sí misma que resultaba inspiradora. Cuando finalmente salimos del restaurante, cerca de la medianoche, el ambiente en Madrid había cambiado. Las calles, normalmente bulliciosas incluso a esas horas, parecían más tranquilas, como si la ciudad misma respetara la importancia de lo que acababa de ocurrir. Isabella caminaba por sí misma, algo que no había podido hacer sin ayuda en las últimas semanas. María se despidió de nosotros con la misma humildad con la que había aparecido, rechazando inicialmente cualquier compensación por su ayuda. Solo después de mucha insistencia, aceptó que habláramos sobre cómo podría continuar ayudando a Isabella mientras mantenía sus estudios de medicina. Su único pedido fue que le permitiéramos documentar el proceso de sanación para su propia investigación. Esa noche, mientras regresábamos a casa en el coche, Isabella sostuvo mi mano con una fuerza que no había sentido en meses. El silencio entre nosotros estaba lleno de esperanza, una sensación que habíamos perdido después de tantas decepciones médicas. En el espejo retrovisor, pude ver que Miguel, nuestro chofer, se secaba discretamente las lágrimas, tan conmovido como todos los que habían presenciado el milagro en Le Petit Jardin. La mañana siguiente al incidente en Le Petit Jardin amaneció con una claridad especial en Madrid.
El sol de otoño iluminaba suavemente nuestra terraza en el barrio de Salamanca, donde Isabella disfrutaba de su primer desayuno verdaderamente tranquilo en meses. María había aceptado venir a nuestra casa para explicarnos más detalladamente sobre su don y el origen de sus conocimientos. Mientras esperábamos su llegada, Isabella y yo reflexionábamos sobre los eventos de la noche anterior. Mi esposa se movía por la casa con una libertad que no había tenido en mucho tiempo, preparando café en la cafetera italiana que tanto le gustaba, como si los meses de enfermedad hubieran sido solo un mal sueño. Ana, nuestra ama de llaves, no podía contener las lágrimas de alegría al ver a su señora recuperada, abrazándola cada vez que pasaba por la cocina. María llegó puntualmente a las 10, vestida con ropa casual que la hacía parecer una estudiante universitaria común y corriente. Sin el uniforme del restaurante, su juventud era más evidente, pero también lo era esa aura de sabiduría antigua que emanaba de ella. Traía consigo un bolso tejido con diseños tradicionales andinos, del cual extrajo varios elementos que colocó cuidadosamente sobre nuestra mesa de café, pequeños frascos con hierbas, piedras de diferentes colores y un antiguo cuaderno de cuero que, según nos explicó, había pertenecido a su abuela. Mi abuela, Mama Rosa, era una curandera respetada en nuestro pueblo de Cusco, comenzó María. Su voz suave pero clara llevaba el peso de generaciones de conocimiento. Desde pequeña, ella notó que yo tenía el don. No es algo que se pueda aprender simplemente, es un llamado que viene en la sangre, aunque debe ser cultivado y desarrollado con años de práctica y dedicación. Mientras hablaba, María abrió el cuaderno de su abuela. Las páginas amarillentas estaban llenas de anotaciones en quechua y español, dibujos detallados de plantas medicinales y diagramas que parecían mapear el flujo de energía en el cuerpo humano. Este cuaderno, explicó, contiene generaciones de conocimiento. Mi abuela lo heredó de su madre, quien lo recibió de la suya, y así sucesivamente hasta donde alcanza nuestra memoria familiar. El doctor Velasco, quien había insistido en estar presente durante esta conversación, escuchaba con atención profesional, tomando notas detalladas. Su escepticismo inicial había dado paso a una curiosidad genuina, especialmente después de haber revisado los resultados de los análisis de sangre de Isabella realizados esa mañana, que mostraban una normalización inexplicable de varios parámetros que habían estado alterados durante meses. María continuó explicando que la condición de Isabella era lo que en su cultura se conocía como susto del alma, un desequilibrio profundo entre el cuerpo físico y el espíritu. En nuestra medicina tradicional, explicó, no separamos el cuerpo del espíritu como hace la medicina occidental. Todo está conectado, y cuando hay un desequilibrio en un nivel, se manifiesta en todos los demás. Mientras escuchábamos, Isabella asentía con comprensión, como si por fin alguien pudiera poner en palabras lo que ella había estado experimentando. Es como si durante todos estos meses hubiera estado desconectada de una parte de mí misma, dijo, como si mi cuerpo y mi mente estuvieran hablando diferentes idiomas. María sonrió con entendimiento y sacó de su bolso un pequeño frasco con una mezcla de hierbas. Estas plantas, explicó, crecen en las alturas de los Andes. Mi abuela me enseñó a reconocerlas, a recolectarlas en el momento adecuado y a preparar las mezclas correctas para cada tipo de desequilibrio. El aroma que emanaba del frasco era fresco y terroso, evocando las alturas montañosas de donde provenían. El doctor Velasco se inclinó con interés sobre las hierbas, preguntando sobre sus propiedades específicas. María respondió con precisión científica, demostrando su capacidad para tender puentes entre el conocimiento ancestral y la medicina moderna. Estudio estas plantas en el laboratorio de la universidad, explicó, y los resultados preliminares muestran propiedades antiinflamatorias y neuroprotectoras que la ciencia occidental apenas está comenzando a comprender. La explicación de María sobre su formación como curandera nos mantuvo cautivados durante horas. Nos contó sobre los años de aprendizaje junto a su abuela, las madrugadas recolectando hierbas en las montañas, las noches estudiando los movimientos de las estrellas y su influencia en los ciclos de la naturaleza. En mi cultura, dijo, el conocimiento no se encuentra solo en los libros, sino en la observación paciente de la naturaleza y en la sabiduría transmitida de generación en generación. Su decisión de estudiar medicina occidental no había sido fácil. Muchos en su comunidad lo vieron como una traición a las tradiciones ancestrales, pero Mama Rosa la había apoyado. Mi abuela siempre decía que el verdadero conocimiento no teme al conocimiento, recordó María con una sonrisa.
Ella creía que la medicina tradicional y la moderna tenían mucho que aprender una de la otra. Isabella, que había estado escuchando atentamente, compartió entonces algo que no me había contado antes. Durante los peores momentos de su enfermedad, había tenido sueños recurrentes con montañas y plantas que no conocía. Ahora me pregunto, dijo pensativa, si de alguna manera mi espíritu estaba buscando esta sanación incluso antes de conocer a María. La conversación se profundizó cuando María comenzó a explicar el concepto de energía vital que su pueblo llamaba Kausai. Según su tradición, esta energía fluye a través de todos los seres vivos, conectando el mundo material con el espiritual. Cuando esta energía se desequilibra, explicó, pueden surgir enfermedades que la medicina occidental no puede detectar porque está buscando solo en el plano físico. El doctor Velasco, aunque claramente fuera de su zona de confort, comenzó a hacer conexiones con algunos casos inexplicables que había encontrado en su práctica médica. Quizás, reflexionó, algunos de los casos que etiquetamos como psicosomáticos son en realidad manifestaciones de este desequilibrio energético del que hablas. María asintió con aprobación. Es exactamente lo que intento investigar en mis estudios, dijo. Estoy desarrollando un proyecto de investigación que busca establecer puentes entre ambos sistemas de medicina, utilizando herramientas científicas para documentar y validar los resultados de las prácticas tradicionales. La conversación giró hacia los planes de tratamiento para Isabella. María explicó que la intervención de la noche anterior había sido solo el primer paso. He restaurado el equilibrio inicial, dijo, pero necesitaremos trabajar juntas durante algún tiempo para asegurar que la sanación sea completa y duradera. Su propuesta incluía una combinación de técnicas tradicionales y seguimiento médico convencional. El doctor Velasco se ofreció a supervisar el proceso desde el punto de vista médico, claramente intrigado por la posibilidad de documentar un caso que podría abrir nuevas perspectivas en la medicina. Mientras María explicaba los detalles del tratamiento, sacó de su bolso varias piedras de diferentes colores. Estas piedras, dijo, han sido utilizadas por mi pueblo durante generaciones para ayudar a mantener el equilibrio energético. Cada piedra, explicó, tenía propiedades específicas y debía ser utilizada en momentos particulares del día y en combinación con ciertas hierbas. Isabella se mostró particularmente interesada en esta parte de la explicación. Como artista, la conexión entre los colores de las piedras y sus propiedades curativas resonaba con su propia comprensión del poder del color en el arte. María sonrió al notar este interés y comenzó a explicar cómo los diferentes colores se relacionaban con distintos aspectos de la sanación. El tiempo pasaba rápidamente mientras María compartía su conocimiento. Nos habló de los rituales de sanación de su pueblo, de la importancia de la conexión con la naturaleza y de cómo la enfermedad, en su tradición, a menudo se veía como un mensaje del espíritu que necesitaba ser escuchado y comprendido. En el mundo moderno, reflexionó, a menudo tratamos los síntomas sin escuchar el mensaje más profundo que la enfermedad está tratando de transmitirnos. Sus palabras resonaron especialmente en mí, recordando todos los tratamientos que habíamos probado, siempre enfocándonos en eliminar los síntomas sin entender su origen más profundo. A medida que la mañana avanzaba hacia la tarde, la conversación se volvió más personal. María nos contó sobre su vida en Madrid, sobre los desafíos de ser un estudiante de medicina mientras mantenía vivas sus tradiciones ancestrales. Nos habló de sus sueños de crear una clínica que integrara ambas formas de medicina, un lugar donde los pacientes pudieran beneficiarse de lo mejor de ambos mundos. El doctor Velasco, quien había permanecido mayormente en silencio durante la última parte de la conversación, finalmente habló. En mis 30 años de práctica médica, dijo, he visto muchos casos que la medicina convencional no podía explicar ni tratar efectivamente. Quizás es hora de que abramos nuestras mentes a otras formas de entender la salud y la enfermedad. Mientras María empacaba sus cosas para marcharse, establecimos un plan de tratamiento para Isabella. Acordamos sesiones regulares de sanación, combinadas con seguimiento médico y documentación detallada de todo el proceso. María insistió en la importancia de mantener un registro minucioso, no solo para el beneficio de Isabella, sino también para ayudar a construir puentes entre las dos tradiciones médicas. Antes de partir, María nos dejó algunas de las hierbas y una de las piedras que había traído. Esto es para mantener el equilibrio entre nuestras sesiones, explicó, mostrándole a Isabella cómo usar la piedra y preparar las infusiones. Sus instrucciones eran precisas pero sencillas,
mezclando la sabiduría ancestral con explicaciones prácticas que cualquiera podría entender. La tarde estaba cayendo cuando María finalmente se marchó, dejándonos con una sensación de esperanza y posibilidad que no habíamos sentido en meses. Isabella se veía radiante, sosteniendo la piedra que María le había dado y estudiando las notas que había tomado durante la conversación. El doctor Velasco se quedó un momento más, revisando sus propias notas y discutiendo conmigo los próximos pasos. No sé exactamente qué está pasando aquí, admitió con honestidad, pero no puedo negar los resultados que estoy viendo. Quizás es tiempo de que la medicina moderna se abra a nuevas posibilidades. Mientras veíamos el sol ponerse desde nuestra terraza esa tarde, Isabella y yo reflexionamos sobre cómo un encuentro casual en un restaurante había cambiado completamente nuestra perspectiva sobre la salud, la medicina y la sabiduría ancestral. El mundo parecía más grande y más misterioso de lo que habíamos imaginado, pero también más lleno de esperanza y posibilidades de sanación. Las semanas siguientes marcaron el comienzo de un periodo de transformación profunda, no solo para Isabella, sino para todos los que nos rodeaban. El proceso de sanación con María se convirtió en el centro de nuestra vida diaria, estableciendo un nuevo ritmo que poco a poco fue revelando aspectos de la medicina tradicional que nunca habríamos imaginado. Después de aquella primera reunión en nuestra casa, tomé una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Le ofrecí a María no solo financiar completamente sus estudios de medicina, sino también establecer una fundación dedicada a la investigación y documentación de las prácticas curativas tradicionales. Al principio, ella se mostró reacia a aceptar, pero cuando le expliqué mi visión de crear un puente entre ambos mundos médicos, vi en sus ojos el mismo entusiasmo que había notado cuando hablaba de sus sueños. María renunció a su trabajo en Le Petit Jardin, aunque Maurice, el dueño del restaurante, insistió en mantener una relación cercana con ella. De hecho, comenzó a organizar cenas especiales donde María podía explicar a grupos selectos de médicos y científicos los principios básicos de la medicina tradicional andina. Estas cenas se convirtieron en pequeños seminarios informales que atraían cada vez más atención de la comunidad médica madrileña. Las sesiones de sanación con Isabella seguían un ritual cuidadosamente estructurado. María llegaba temprano por las mañanas, cuando la energía del día, según explicaba, estaba en su punto más favorable. Transformamos una de las habitaciones de nuestro ático en un espacio dedicado a las sesiones, siguiendo sus instrucciones precisas sobre la orientación de la camilla, la iluminación natural y la disposición de las piedras energéticas. El doctor Velasco, fiel a su palabra, documentaba meticulosamente cada sesión. Había instalado equipos de monitoreo no invasivo que registraban los signos vitales de Isabella durante los tratamientos. Los resultados eran fascinantes. Durante las sesiones, su frecuencia cardíaca, presión arterial y patrones cerebrales mostraban cambios significativos que no podían explicarse con la medicina convencional. María combinaba diferentes técnicas en cada sesión. Algunas veces utilizaba las hierbas tradicionales, preparando infusiones específicas que Isabella debía beber antes y después del tratamiento. Otras veces, el enfoque era más energético, utilizando las piedras que había traído de los Andes y técnicas de imposición de manos similares a las que había usado aquella noche en el restaurante. Lo más sorprendente era cómo María integraba su conocimiento tradicional con su formación médica moderna. Durante las sesiones, explicaba los procedimientos tanto en términos de energía y espíritu como desde una perspectiva científica. Cuando hablamos de Kausai, nos explicaba, estamos describiendo algo que la ciencia moderna está empezando a entender a través de la física cuántica y la epigenética. Isabella respondía extraordinariamente bien al tratamiento. Cada día se notaban mejorías. Su coordinación motora se había recuperado por completo, los episodios de desorientación habían desaparecido, y su energía vital había regresado. Pero más allá de los síntomas físicos, había un cambio más profundo en ella. Su conexión con el arte, que siempre había sido fuerte, parecía haberse transformado en algo más profundo y significativo. Comenzó a crear nuevas obras que reflejaban su experiencia de sanación. Sus pinturas digitales, antes conocidas por su precisión técnica, ahora incorporaban elementos de la cosmovisión andina que María había compartido con nosotros. Creó una serie completa inspirada en los conceptos de Kausai y los diferentes niveles de energía que había aprendido a percibir durante su tratamiento. María, por su parte, florecía en su nuevo rol. Con el apoyo financiero que le proporcionamos,
podía dedicar más tiempo a sus estudios de medicina y a la documentación de sus métodos tradicionales. Comenzó a escribir un diario detallado de cada sesión, combinando observaciones médicas occidentales con la sabiduría ancestral de su pueblo. Este diario se convertiría más tarde en la base de su tesis doctoral. El impacto de nuestro proyecto comenzó a extenderse más allá de nuestro círculo inmediato. Otros médicos del Hospital La Paz, donde el Dr. Velasco trabajaba, empezaron a mostrar interés en los métodos de María. Organizamos pequeños seminarios donde ella podía compartir sus conocimientos con profesionales de la salud interesados en aprender más sobre la medicina tradicional. La comunidad científica inicial escéptica comenzó a mostrar un interés creciente cuando el Dr. Velasco presentó los primeros resultados de sus observaciones en un congreso médico en Barcelona. Los datos eran innegables. Los pacientes tratados con la combinación de medicina tradicional y moderna mostraban mejoras significativas en comparación con los grupos de control. Establecimos la Fundación Causai, dedicada a la investigación y promoción de la medicina integrativa. Compramos un edificio histórico en el centro de Madrid y lo renovamos para crear un espacio que combinara un centro de investigación médica con áreas para tratamientos tradicionales. María supervisó personalmente el diseño de las salas de tratamiento, asegurándose de que respetaran los principios energéticos de la medicina andina mientras cumplían con todos los estándares médicos modernos. El proceso no estuvo exento de desafíos. Algunos miembros conservadores de la comunidad médica criticaban lo que consideraban una validación de la pseudociencia. Sin embargo, los resultados hablaban por sí mismos. Pacientes con condiciones similares a las de Isabella, que no habían encontrado respuestas en la medicina convencional, comenzaron a experimentar mejorías significativas bajo el cuidado combinado de María y médicos convencionales. Isabella se convirtió en una defensora apasionada del programa. Su propia experiencia de sanación la llevó a crear una serie de documentales cortos que explicaban el proceso desde la perspectiva del paciente. Estos documentales, que combinaban su talento artístico con su experiencia personal, ayudaron a muchas personas a comprender mejor la integración entre la medicina tradicional y la moderna. María continuaba sus estudios de medicina con excelentes resultados. Sus profesores, aunque inicialmente escépticos, comenzaron a ver el valor de su perspectiva única. Fue invitada a dar conferencias sobre medicina tradicional en la facultad. Y sus presentaciones siempre atraían a un público numeroso de estudiantes y profesores interesados en aprender más sobre estas prácticas ancestrales. La documentación del proceso de sanación de Isabella se convirtió en un caso de estudio importante. El Dr. Velasco, trabajando en estrecha colaboración con María, publicó varios artículos en revistas médicas respetadas, describiendo los métodos utilizados y los resultados obtenidos. Aunque algunos críticos intentaron desacreditar sus hallazgos, la evidencia empírica era demasiado sólida para ser ignorada. Conforme pasaban los meses, nuestra fundación comenzó a atraer la atención internacional. Recibimos visitas de médicos e investigadores de todo el mundo, interesados en aprender más sobre nuestro enfoque integrador. María, siempre humilde, insistía en que el mérito no era suyo, sino de generaciones de curanderos que habían preservado y transmitido este conocimiento ancestral. El impacto en la comunidad local también fue significativo. Establecimos un programa de becas para estudiantes de medicina interesados en aprender sobre prácticas tradicionales de sanación. María supervisaba personalmente este programa, asegurándose de que el conocimiento se transmitiera con el respeto y la precisión que merecía. Isabella, completamente recuperada, se convirtió en una embajadora natural de nuestro programa. Su historia personal, combinada con su capacidad artística para comunicar experiencias complejas, ayudó a muchas personas a comprender el valor de este enfoque integrado de la medicina. Creó una serie de instalaciones artísticas interactivas que permitían a los visitantes experimentar de manera visual y sensorial los conceptos de energía y sanación que había aprendido. La transformación de María también fue notable. De ser una camarera estudiante de medicina, se convirtió en una figura respetada en ambos mundos, el de la medicina tradicional y el académico. Su capacidad para moverse con facilidad entre estos dos ámbitos, explicando conceptos ancestrales en términos científicos y viceversa, la convirtió en una pionera en el campo de la medicina integrativa. El Dr. Velasco, quien había comenzado como un escéptico observador, se convirtió en uno de los más fervientes defensores de nuestro programa.
Su reputación en la comunidad médica ayudó a abrir puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas. Comenzó a dar conferencias sobre la importancia de mantener una mente abierta en la medicina, usando el caso de Isabella como ejemplo principal. Organizamos el primer Congreso Internacional de Medicina Integrativa en Madrid, que reunió a profesionales de la medicina convencional y tradicional de todo el mundo. María fue la oradora principal, compartiendo no solo su conocimiento técnico sino también su visión de un futuro donde ambas tradiciones médicas pudieran coexistir y complementarse. El éxito de nuestro programa comenzó a influir en la política de salud pública. El Ministerio de Sanidad mostró interés en incorporar algunos aspectos de la medicina tradicional en el sistema de salud público, usando nuestro centro como modelo piloto. María trabajó incansablemente con funcionarios y legisladores para desarrollar protocolos que permitieran esta integración mientras mantenían los estándares de seguridad y eficacia. Un año después de aquella noche extraordinaria en Le Petit Jardin, Madrid amaneció con un aire diferente. Era el día de la inauguración oficial del Centro Internacional de Medicina Integrativa CauSai. Un proyecto que había nacido de un encuentro casual entre una camarera con conocimientos ancestrales y una paciente desesperada por encontrar una cura. El edificio, ubicado en un antiguo palacete del barrio de Chamberí completamente renovado, era un testimonio físico de la fusión entre lo tradicional y lo moderno. Los antiguos salones con techos artesonados albergaban ahora equipos médicos de última generación, mientras que los patios interiores se habían transformado en jardines de plantas medicinales, muchas de ellas traídas directamente de los Andes peruanos. Isabella, completamente recuperada, se movía con gracia entre los invitados a la ceremonia de inauguración. Su transformación era más que física, había encontrado un nuevo propósito en la vida. Su arte, que siempre había sido innovador, ahora incorporaba elementos de sanación y conciencia espiritual que tocaban a las personas de manera profunda. Sus instalaciones interactivas, que combinaban tecnología digital con principios de medicina tradicional, se habían convertido en parte integral del centro. María, quien ahora se había graduado con honores de la Facultad de Medicina, dirigía el programa de investigación del centro. Su tesis doctoral sobre la integración de medicina tradicional andina y medicina moderna había generado un importante debate en la comunidad médica internacional. Vestida con una elegante combinación de ropa formal occidental y elementos tradicionales andinos, representaba perfectamente el puente entre ambos mundos que habíamos logrado construir. El doctor Velasco, quien se había convertido en el director médico del centro, presentaba los resultados de nuestro primer año de investigación a un auditorio lleno de profesionales de la salud, investigadores y periodistas. Los datos eran contundentes. Más de 200 pacientes habían sido tratados con éxito utilizando nuestro protocolo integrado, muchos de ellos casos que la medicina convencional había declarado sin solución. La Fundación CauSai se había expandido más allá de nuestras expectativas iniciales. Además del centro en Madrid, habíamos establecido clínicas satélite en Barcelona, Sevilla y Valencia. Cada ubicación seguía el mismo modelo, la integración respetuosa de la medicina tradicional con la moderna, siempre bajo la supervisión de profesionales capacitados en ambas disciplinas. El programa de becas que habíamos establecido estaba dando sus frutos. La primera generación de médicos formados en nuestro programa integrado estaba a punto de graduarse. Eran jóvenes profesionales que podían moverse con facilidad entre el lenguaje de los análisis clínicos y el de las energías sutiles, entre los protocolos hospitalarios y los rituales de sanación ancestrales. María había logrado algo extraordinario: crear un programa de formación que respetaba tanto el rigor científico como la sabiduría tradicional. Los estudiantes aprendían a usar microscopios y equipos de diagnóstico avanzado, pero también a reconocer las plantas medicinales y a entender los principios energéticos de la sanación. Su programa se había convertido en un modelo que otras instituciones médicas comenzaban a estudiar y emular. La comunidad internacional había tomado nota de nuestro éxito. Recibíamos visitas regulares de delegaciones médicas de todo el mundo, interesadas en aprender de nuestro modelo de integración. La Organización Mundial de la Salud había enviado un equipo para estudiar nuestros protocolos, considerando la posibilidad de recomendarlos como ejemplo de mejores prácticas en medicina integrativa. Isabella, mi esposa, se había convertido en una especie de embajadora informal del programa. Su historia personal, combinada con su capacidad artística para comunicar experiencias complejas, inspiraba a otros a considerar alternativas más allá de la medicina convencional.
Había creado una serie de documentales que seguían las historias de diversos pacientes del centro, mostrando sus procesos de sanación desde múltiples perspectivas. El impacto en la comunidad local había sido igualmente significativo. El barrio de Chambéry, inicialmente escéptico ante la llegada de un centro de medicina alternativa, ahora lo consideraba uno de sus tesoros. Los vecinos participaban en talleres gratuitos sobre medicina preventiva y prácticas de salud tradicionales, y el jardín de plantas medicinales se había convertido en un espacio educativo popular para escuelas locales. María había establecido una conexión especial con su comunidad de origen en Perú. Regularmente organizaba intercambios entre curanderos tradicionales y médicos modernos, creando un diálogo respetuoso entre ambas tradiciones. Estos encuentros habían dado lugar a descubrimientos fascinantes sobre las propiedades de plantas medicinales tradicionales que la ciencia moderna apenas comenzaba a entender. El éxito del centro había inspirado cambios en la política de salud pública. El Ministerio de Sanidad español había creado un grupo de trabajo específico para estudiar la integración de prácticas tradicionales en el sistema de salud nacional, usando nuestro modelo como punto de referencia. María participaba como asesora principal en este proyecto, aportando su única perspectiva de puente entre ambos mundos. Personalmente, mi visión del mundo había cambiado completamente. Como empresario tecnológico, siempre había confiado en los datos y la evidencia científica. Ahora entendía que había diferentes tipos de evidencia, diferentes formas de conocimiento, todas valiosas en su propio contexto. Mi rol se había transformado de simple financiador a verdadero defensor de esta integración entre tradición y modernidad. La transformación del Le Petit Jardín también había sido notable. Maurice, el dueño, había convertido una sección del restaurante en un pequeño museo que contaba la historia de aquella noche milagrosa. Las fotos de María como camarera, junto con artículos de periódicos sobre el centro y testimonios de pacientes, decoraban las paredes. Se había convertido en una parada obligada para visitantes interesados en nuestra historia. El impacto académico de nuestro trabajo continuaba creciendo. Las publicaciones del Dr. Velasco y María en revistas médicas prestigiosas habían generado un nuevo campo de investigación en medicina integrativa. Universidades de todo el mundo solicitaban colaboraciones, y habíamos comenzado a organizar conferencias internacionales anuales sobre medicina tradicional y su integración con la práctica moderna. La formación que ofrecíamos se había expandido más allá de la medicina. Arquitectos estudiaban el diseño de nuestras instalaciones, que incorporaban principios de sanación en su propia estructura. Artistas como Isabella colaboraban con médicos para crear espacios terapéuticos que combinaban arte, tecnología y principios de sanación tradicional. Incluso chefs y nutricionistas venían a aprender sobre la integración de principios alimentarios tradicionales en la dieta moderna. El Jardín de Plantas Medicinales se había convertido en un proyecto de investigación por derecho propio. Botánicos y farmacólogos estudiaban las especies que María había traído de los Andes, descubriendo nuevos compuestos con potencial terapéutico. Habíamos establecido un programa de conservación para asegurar que estas plantas, y el conocimiento tradicional sobre su uso, se preservaran para futuras generaciones. La historia de Isabella y María había inspirado cambios más allá del campo médico. Su ejemplo de colaboración entre diferentes culturas y sistemas de conocimiento se estudiaba en facultades de antropología y sociología. Demostraba cómo el respeto mutuo y la apertura mental podían llevar a innovaciones significativas en campos aparentemente dispares. El futuro se presentaba lleno de posibilidades. Estábamos planificando la expansión del programa a otros países, siempre respetando y aprendiendo de las tradiciones médicas locales. María insistía en que cada nueva ubicación debía adaptar el modelo a su propio contexto cultural, manteniendo el equilibrio entre lo universal y lo local. La transformación personal de todos los involucrados era quizás el resultado más significativo. Isabella había recuperado no solo su salud sino también un nuevo sentido de propósito. María había encontrado una manera de honrar sus raíces mientras contribuía al avance de la medicina moderna. El Dr. Velasco había descubierto una nueva dimensión en su práctica médica. Y yo había aprendido que a veces las respuestas más importantes vienen de los lugares más inesperados. Mientras observaba la ceremonia de inauguración desde un rincón tranquilo, reflexionaba sobre cómo un momento de crisis se había transformado en una oportunidad para el cambio positivo. La enfermedad de Isabella, que en su momento nos había parecido una tragedia,
había sido el catalizador para algo mucho más grande que nosotros mismos. El centro se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos. Demostraba que era posible tender puentes entre diferentes formas de conocimiento, que la sabiduría antigua y la ciencia moderna podían trabajar juntas en beneficio de la humanidad. Cada día, personas llegaban buscando sanación y encontraban no solo tratamiento para sus dolencias, sino también una nueva comprensión de la salud y el bienestar. La noche anterior a la inauguración, había encontrado a María en el jardín de plantas medicinales, realizando una ceremonia tradicional de agradecimiento. Me invitó a unirme, y mientras observaba sus movimientos precisos y escuchaba sus oraciones en quechua, entendí que este era solo el comienzo de un largo camino de descubrimiento y sanación.